Volata Radio, con Pau Mitjans. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Estamos en plena Volta a Cataluña y personalmente tengo que decir y tengo que reconocer que por la cercanía y por el cariño que le tengo y le tenemos a esta carrera desde Volata Radio es semana grande. Una Volta que tras la segunda etapa con final en Valter podríamos decir que ha quedado prácticamente vista para sentencia porque a un tal Tadej Pogačar le ha dado por atacar a 7 kilómetros de meta y distanciarse a más de 1 minuto y medio de Mikel Landa en otro día grande para el landismo. Ahora analizaremos un poco cómo está la Volta, teniendo en cuenta que estamos en plena semana. Tampoco vamos a analizarlo mucho ni hacer muchas predicciones porque esto va a cambiar en pocas horas, pero bueno, en todo caso hablaremos de la Volta porque, bueno, también nos gusta y debatir un poco si realmente está sentenciada o no, porque últimamente pocas veces se ha decidido por una distancia como la que tiene ya Tadej Pogačar. También tendremos tiempo en este capítulo de hablar de la Milán-San Remo, poniendo el foco en Michael Matthews, y de la victoria de Elisa Bálsamo en el Trofeo Binda, una prueba que, aunque parezca mentira, ya veremos qué se le resiste y de qué manera al SD Works. En la combinada también profundizaremos en la figura de Sandra Alonso, ciclista alicantina del Ceratiz, después de su victoria en una etapa del Tour de Normandía, y de la campaña que ha lanzado el Visma Lisa Bike para que podcasters y televisiones digamos correctamente su nombre. Cerraremos, como siempre, con la pregunta de la semana, que tendrá que ver con el primer monumento de la temporada, la Milán-San Remo, de la que ya habremos hablado un poco antes, pero la pregunta creo que generará un poco de debate. Pero antes de entrar en materia, un poco de podcast tienda, la teletienda hecha podcast. Nos vais a permitir muy rápido, si le podéis dar al like, al me gusta y valorar el programa en la plataforma desde donde nos escuchéis, Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast, la que queráis, y también dejarnos en comentarios la respuesta a la pregunta que hacemos en cada capítulo, o si queréis sugerencias de entrevistas, de temas, de lo que os ha parecido el capítulo, lo que queráis. Porque todo esto, como siempre decimos, nos ayuda a crecer y a seguir mejorando. Además, también seguirnos en redes sociales, @ccvolata en Instagram y en X, para estar al día de las noticias. Y como estamos de celebración del 10º aniversario de la revista Volata, 10 años, si usáis el código VOLRADIO15 para suscribiros a la revista, recibiréis un 15% de descuento. Ahora sí, empezamos y saludamos a Olga Ábalos y a Álvaro Rubio, que hoy debuta en el podcast porque tenemos a Isaac en la Volta, pero tranquilos que lo escucharemos en algún momento del programa. Questa edizione si decide alla volata. In una volata c'è anche il nostro Sonny Colbrelli. Olga, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Pau, ¿qué tal? Encantados de estar aquí. Pues lo mismo digo, ¿no? Encantado de estrenarme por Volata Radio. Bienvenido, Álvaro, que por aquí no te habíamos escuchado. Y tenemos a Isaac Vilalta en plena Volta a Cataluña. Lo decíamos al inicio, que para nosotros es semana grande. Cuando hay la Volta a Cataluña en Volata Radio, pues y en la revista Volata nos toca muy de cerca y intentamos acercarnos siempre que podemos. Isaac Vilalta, por cuestiones de trabajo, ha estado cerca de Pogačar y nada, lo tenemos allí, después lo escucharemos, pero ¿de qué manera ha empezado la Volta, A ver, Pogačar venía como el gran líder y como el gran favorito, ¿no? de esta Volta Ciclista a Cataluña, y de hecho el UAE ya se había preparado pues un equipo a medida para ganar esta Volta muy montañosa, con así muy escarpada, ¿no? Pues con Marc Soler
con Sivakov, con Joao Almeida, o sea que venía con muy buenos escuderos para ganar la Volta y venía como gran favorito. Lo que pasa es que quizá no nos esperábamos que la Volta pudiera quedar más o menos sentenciada tan al inicio. A ver, pueden pasar muchas cosas, hay la etapa reina, todavía tenemos que subir puertos como Portainer, por ejemplo, pero bueno, parece que la cosa está bastante encaminada. Ahora para entraremos a Pogačar. analizarlo todo. Álvaro, como decías, te estrenas en el podcast. Vosotros ya lo podéis leer habitualmente en la revista Volata. Pero, ¿qué te ha parecido estas dos primeras etapas de la Volta? Pues sinceramente yo creo que no hay sorpresa, ¿no? Porque Pogačar venía como el gran favorito, como dice Olga, y al final lo ha demostrado en las dos primeras etapas. Ayer por 5 centímetros puede ser, no consiguió la etapa en San Feliu de Guíxols y hoy ha conseguido en Valter algo que no había conseguido prácticamente nadie en las 6 ocasiones que se había subido anteriormente esta ascensión, que es sacar diferencias significativas. Normalmente habíamos visto sprints como el año pasado, ¿no? Con Ciccone, Roglic o Benepul, o diferencias de 20, 25 segundos que dejaban la general abierta. Pero hoy Pogačar ha decidido que faltan 5 días, pero que quiere ganar ya la Volta. Decir que estamos grabando a martes, justo después de acabar la etapa, ¿vale? Para aquellos que nos estéis escuchando, pues los días venideros, creemos que es interesante hablar de esta etapa por todo lo que ha ocurrido, pero que bueno, que seguramente cuando nos escuchéis ya habrán acontecido alguna etapa más que también ahora vamos a repasar. Y de hecho, como hacemos siempre, entramos en esta sección de actualidad en la que vamos a tratar 3 temas. 3. Actualidad. Pues venga, decíamos de la Volta, vamos a hablar un poco más. Hemos hecho un primer titular, tanto Olga como Álvaro nos han hecho un primer apunte de lo que han sido estas dos primeras etapas. Una Volta a Cataluña que empezó esta semana, empezó el lunes en Sant Feliu de Guíxols. Este martes, hoy cuando estamos grabando, como decíamos, hemos tenido Valter, pero es una Volta que mañana pues va a tener Portainer, que es un puerto muy destacado, podríamos decir, muy largo, en el que vamos a ver si se generan diferencias o no. Después el jueves y el viernes etapas más, entre comillas, de transición. Sábado la gran etapa entre Berga y Queralt, y el domingo pues el ya típico recorrido entre Barcelona, en Montjuïc, y también acabando en la misma montaña de Barcelona. Pero en todo caso es lo que comentábamos, que es que prácticamente la Volta ha quedado vista para sentencia, porque este tal Tadej Pogačar ha dicho que en Valter había que atacar. Lo decía Álvaro, había que generar unas diferencias que nunca habíamos visto, y me atrevería a decir que también las diferencias en la general ya, históricamente en la Volta, cuestan de ver más de 1 minuto y medio cuando llegamos al último día. Sí, total. Y de hecho, ahora estaba recordando, porque bueno, en Volata hacemos la previa, ¿no? De cada. Durante muchas carreras importantes de la temporada. Y creo que escribimos. En el puerto de Valter nunca suelen hacerse grandes diferencias. Pues pam. Álvaro, pam. Sí, lo corroboro. Es que me estaba recordando ahora, digo, creo que escribimos justo lo contrario, ¿no? Porque es lo que decías, no, normalmente estas cosas no pasan, ¿no? O porque la gente guarda un poquito al principio de la Volta, porque es una Volta, bueno, porque pueden pasar cosas, siempre hay una etapa de viento, hay etapas de escapadas, el circuito de Montjuïc pues tiene su miga también, o sea que pueden pasar cosas ahí, y normalmente la gente se guarda un poquito. Y en esta Volta, ¿no? Está la narrativa de la Volta, digamos que se ha girado un poco. De hecho, estaba leyendo Álvaro, estaba leyendo en Twitter, tengo aquí abierto Twitter, seguramente será tanto los que nos estáis escuchando como Olga y Álvaro, seguiréis esta cuenta, a ver si la pronuncio bien,
a Matti Pilloraili, creo que se llama, que es un Trying to Put Time, Average Speed, BAM, All Together, un finlandés, un aficionado finlandés, ¿no? que acostumbra a poner pues, los resultados y decía que, teniendo en cuenta los tiempos provisionales, Tadej Pogačar subió Valter en 30 minutos y 5 segundos, que es un nuevo récord, pero es que lo que más me ha llamado la atención es que Quintana hoy ha subido más rápido que en 2013. Esto lo decían desde Cuadernos del Ventoux. Es decir, Quintana hoy ha subido más rápido que cuando ganó y hoy le ha valido solo para ser 18º. Para poner en contexto lo que estamos viviendo, ¿eh? Es que son números, bueno, que dan mucho que hablar. Tendremos que ir a ver a Strava, ¿no? A ver quién... Sí. Porque el com creo que lo tenía Renko Benepul. Ahora no sé cómo ha quedado, pero... Sí, habría que ir a mirarlo porque justo lo tenía Renko desde el año pasado. Ajá. Sí. Y... bueno, se demuestra habrá que mirarlo. Cada edición es que van más rápido, es lo que comentas, Pau. Al final, el ritmo que hay en el pelotón no es ni medio normal. Y se están subiendo unas velocidades que, pues como comentabas, ¿no? Al final han pasado 11 años, una década, y en una década, pues esa velocidad te sirve para ser 18º cuando hace 10 años habías ganado la etapa. Por tanto, no entra en la cabeza, ¿no? En lo que estamos viviendo este último lustro, estos últimos 3 años, por así decirlo, donde el nivel es que el listón está muy alto, está muy, muy alto. Muy alto. Y de hecho, Pogačar es el gran nombre. Os quería preguntar si veis a otro favorito para ganar el domingo en Barcelona. No sé si yo personalmente no veo a otro capaz de superar a Pogačar. La Volta ha hecho también como un vídeo en Instagram, creo que le iba preguntando a distintos corredores ¿quién creéis que va a ganar la Volta? Y la mayoría decían Pogačar. Creo que incluso el propio Mikel Landa decía que iba a ganar Pogačar. Entonces, bueno, pues es que sobran palabras y de hecho os quería poner un corte que le hicieron a Tadej antes de la primera etapa, creo. Y después lo comentaremos porque algo tiene que ver con lo que explica Tadej Pogačar y Isaac Vilalta. Estad atentos a este corte y después os lo traducimos y os comentaremos sobre lo que va. Yeah, it was really easy travel to here and easy ride yesterday. So all good. The weather is nice and yeah, let's hope for easier start today. But I think we can expect hard final. So let's go. I do believe it's your only stage race before the Giro. Yeah. Why indeed. do you have chosen this one? I don't know. I don't know. It suits me well. It's nice climbs. I never done it before. The other stage races I did before, and I mean, step by step. Now every year I want to do different races. Yeah. En la primera pregunta, Pogačar hablaba un poco, ¿no?, sobre todo lo que se ha generado alrededor de que llegó a Sant Feliu de Guíxols pedaleando. Y después también le preguntaban a Tadej Pogačar desde los micrófonos de Eurosport el por qué había escogido la Volta a Cataluña, ¿no? Y decía, bueno, porque era una carrera que no había hecho nunca. Esto demuestra que Pogačar tiene mucha hambre, porque había subidas que a él le gustan este tipo de subidas, y por el buen tiempo. El buen tiempo ayer sí, hoy en el inicio de la etapa también, al final no tanto. Pero en todo caso, un Tadej Pogačar que no deja de sorprendernos en cada vuelta que va, por lo que pasa dentro, pero también fuera de la propia carrera, ¿eh? Sí, de hecho, cuando vino de la Milán-San Remo, es que casi como que ha enlazado Milán-San Remo con Volta a Cataluña con este entreno por la autovía de la costa, ¿no? Y habían, bueno, yo de hecho no me lo podía ni creer. Digo, ¿cómo puede ser que esté Pogačar en la nacional? Sí, tal cual. En la 340, ¿sabes? Como dándole a los pedales y la gente sacándole vídeos. Él estaba allí como, no sé, haciendo bromas con la gente. Tiene un punto a veces de temeridad, ¿no? Temeridad, no sé, casi adolescente, ¿no? Pero no sé, quizá por eso también nos gusta, ¿no? Por este tipo de corredor que
bueno, que le puede salir mal, pero bueno, crea afición y esto y por eso también yo creo que mucha gente se está enganchando al ciclismo gracias a corredores como Pogačar, porque te dan juego y incluso normalizan muchas situaciones y cosa que no le gusta a Lance Armstrong, por ejemplo, ¿no? Que estos días también ha habido un poco de polémica de si los corredores ahora no hay demasiada camaradería, ¿no? Entre los corredores y cuando en su época pues quizá había un poco más de mala leche, no lo sé. Pero bueno, a mí me gusta Pogačar. Álvaro. Sí, a mí también. Encima, cogiendo el testigo, ¿no?, de lo que ha dicho Olga, me parece que es bonito, ¿no?, ver que acabas de perder, por así decirlo, un monumento, uno que estás luchando desde hace 3 años, y lo primero que se te pasa por la cabeza es ir a consolar, en este caso, a Michael Matthews o a felicitar a Jasper Philipsen, ¿no?, porque son amigos. Entonces eso dice mucho de Tadej Pogačar, más allá de como ciclista, como persona, ¿no? Y esa capacidad que tiene de sumar afición, como decía Olga, y sobre todo de transmitir esa pasión por la bicicleta. O sea, Pogačar le encanta ir encima de la bicicleta, yo creo que lo transmite en cada carrera, en cada momento, y cuando te desvelas como eres, pues yo creo que al final sale un ciclista como Pogačar, con esa carisma, esa personalidad tan fuerte y tan potente que yo creo que nos está encantando a todos, nos encandila, ¿no?, Pogačar. Hablamos mucho de Pogačar, en el podcast pasado decíamos, ostras, vamos a hablar mucho más sobre Tadej. Pues sí, vamos a hablar mucho más sobre Tadej, tampoco vamos a ser mucho más pesados. Durante el podcast de hoy ya vamos a ir decreciendo el hablar sobre el esloveno. Lo último que decimos sobre él, os decíamos, ¿no?, que tenía que ver con Isaac Vilalta. El tema se dijo que Tadej Pogačar, tal y como había bajado del avión después de llegar de la Milán-San Remo, había hecho desde Barcelona, desde el mismo aeropuerto hasta Sant Feliu de Guíxols en bicicleta. Y lo que pudo matizar Isaac Vilalta es que el equipo lo acompañó en coche hasta Mataró y allí es donde cogió una bicicleta, se paró en Tossa, en una localidad de la Costa Brava preciosa, para hacer un café y un bocadillo, y después llegó pedaleando a Sant Feliu de Guíxols, que es lo que son unos 60 kilómetros. Es decir, que sí, Pogačar, hubo ciclistas aficionados que lo vieron pedalear, pero que hizo esos 60 kilómetros. Muy bonitos, por cierto, y por donde pasaba precisamente la etapa del lunes de la Volta a Cataluña. Hablado sobre Pogačar, hablado sobre la Volta a Cataluña, vamos a tener tiempo también de analizarlo y en próximos programas, una vez acabada ya la Volta, también tendremos tiempo de ver finalmente cómo ha acabado. Creo que ahora es momento de pasar a hablar de la Milán-San Remo, el primer monumento de la temporada, un monumento donde también tuvo protagonismo Tadej Pogačar, pero queríamos poner el foco en la figura de Michael Matthews, ¿no? Porque, ostras, es un ciclista que nadie daba un duro por él en esta edición, pero que siempre está allí y nunca lo puedes descartar en una Milán-San Remo que se le adapta tan bien por características y que le tiene tan cogida la medida. Lo único que lo faltan solo son esos 2 centímetros para poder llegarla a ganar, Completamente, ¿no? Yo creo que al final Michael Matthews, no sé si decir la revelación de Milán-San Remo, porque no lo ha sido, pero sorprendió, ¿no?, verle otra vez disputando por la victoria. Además, yo creo que ha sido el año que más cerca la ha tenido, y decía so close, ¿no?, al finalizar tan cerca, ¿no? La tuvo muy, muy cerca. Ese último golpe de riñón de Jasper Philipsen fue el que le arrebató la victoria. Le hemos visto siempre que es un ciclista que le falta quizá ese último golpe de pedal, pero tiene una Milán-San Remo en las piernas, ¿no? Siempre decimos esos corredores que tienen una Milán-San Remo en las piernas, como fue el caso, por ejemplo, de Peter Sagan. Todo el mundo sabe que Peter Sagan tiene una Milán-San Remo, pero las circunstancias, es una carrera que juegan muchos factores y no siempre es el día indicado, ¿no?, para conseguir la victoria. Y Michael Matthews pues ha sumado 3 podios, que está muy bien, y además subiendo a la segunda plaza, que se quedó cerquita, pero muy, muy, muy cerca. Decía so close, vamos a escuchar a Michael Matthews porque también tenemos el corte que le hicieron desde el mismo equipo, hablando precisamente de esto, del so close
y de lo cerca que estuvo de subir al cajón más alto del podio. At this moment, it's hard to swallow. Obviously, being a centimetre from a monument victory, it's hard. But I must admit, this time last week, I didn't even know if I was going to start the race. I was sitting at home sick watching Paris-Nice, and not sure where I was at. So a week later, to be here in San Remo, coming second by 1 centimetre, it's not so bad. I think the team rode great today, and I'm proud of the result, actually. Decía al final, estoy orgulloso del resultado. Al principio decía que, ostras, era una lástima, ¿no?, quedarse a centímetros de ganar un monumento. Y también explicaba, que creo que es muy interesante, que es que ni él mismo se creía que podría llegar a San Remo, porque hace una semana estaba enfermo, no se encontraba bien, y que tuvo que ver la París-Niza desde casa, lo que demuestra, ¿no?, cómo cambia el cuerpo, cómo se adapta al cuerpo, y que si vas a un sitio donde te encuentras bien, sabes que puede ser tu carrera, pues al final, obviamente las condiciones físicas son fundamentales, pero que también hay otros factores que influyen, y en esto a Matthews, pues quién sabe, ¿no? Si hubiese estado al 100%, pues si hubiese podido ganar, pero en todo caso este resultado no se lo quita a nadie. Le faltó muy poco, pero lo vamos a ver allí otro año seguro. Sí, yo creo que el otro día el fin de semana, el sábado, estaba revisando el número de veces que Matthews ha disputado la Milán-San Remo, y han sido 11. O sea, que es como el monumento que más ha disputado Matthews, que tiene un montón. Y claro, hay un punto en el que lo que decías tú, ¿no? Estaba enfermo unos días antes, pero claro, debe tener lo que supone a nivel de esfuerzo la Milán-San Remo tan interiorizado, ¿no?, casi en el cuerpo. No es como que sabe lo que tiene que hacer, ¿no? para llegar hasta el final, que quizás ha sido eso también, ¿no? O sea, él se la conoce muy bien, esta carrera, sabe dónde tiene que apretar, sabe dónde tiene que sobrevivir, ¿no? Porque eso nos lo contaba también Freire, y que Álvaro lo pudo entrevistar a Freire para la revista también, ¿no? Que es una cuestión casi de supervivencia durante más de 60 kilómetros casi, y al final los últimos 20, 15 es cuando realmente se puede decidir alguna cosa, pero tienes que haber sobrevivido los kilómetros anteriores, ¿no? Que parece que no pase nada, pero eso, hay tanta tensión que a veces desde la tele no se ve, pero hay que saberla sobrellevar, y tienes que saber posicionarte bien, no caerte, ir siempre bien colocado para guardar fuerzas, para poder hacer luego esos 15 minutos finales, ¿no? Estar ahí y disputando. Recordemos que la Milán-San Remo de este año la ganó Jasper Philipsen del Alpecin de Koenig, segundo fue Michael Matthews, como decíamos, tercero Tadej Pogačar, Mats Pedersen, Alberto Bettiol, Matej Mohoric, Maxim Van Gils, Jasper Stuyven, Julian Alaphilippe fue noveno, y Mathieu Van Der Poel, aquí quería llegar, del Alpecin de Koenig también, fue décimo. Yo quería decir una cosa. Sí, las que quieras, Olga. Tenemos tiempo. Porque, no, hablábamos de Matthews, que para mí yo creo que se merecía ganar esta Milán-San Remo. Y no sé vosotros, pero a mí me dio como bastante rabieta que ganara Philipsen. Es como, no le tocaba todavía, ¿no? Le toca a Matthews, le toca a otro corredor, no a Philipsen. No te voy a decir que no, es decir, por trayectoria y también por el hecho de que no siempre ganen los mismos. Sí que es cierto que en esta Milán-San Remo creo que han sido los últimos 17 años que han ganado 17 corredores distintos, pero bueno, al final Michael Matthews era como el que menos te esperabas, ¿no? Y el que más hubiese sorprendido, y quizá el que más más distinto hubiese sido, ¿no? Al final Jasper Philipsen entraba en las apuestas. Pero te quería preguntar, Álvaro, por cómo viste el papel de Mathieu Van Der Poel, porque creo que no es fácil ponerte en un rol de gregario luciendo el maillot de campeón del mundo
y pudiendo ganar tu segunda Milán-San Remo. Y es como decir, no, ostras, trabajo para Jasper y se la dejo prácticamente en bandeja, porque es que sin cerrar los ataques de Pogačar en el podio, es que Jasper Philipsen no gana. Efectivamente, yo creo que al final ejerció de gregario, y yo, bueno, es cierto que en los años, ¿no?, la memoria ciclista que tengo, la única persona que con el maillot de campeón del mundo ha ejercido de gregario en este caso fue Anna van den Breggen en la primera Lieja que ganó Demi Vollering. Uh-huh. No recordaba el maillot arcoiris como delante del pelotón, ¿no?, siendo el que tenía que cortar los ataques o intentando secar un movimiento. Por tanto, bueno, pues me sorprendió. Yo creo que en el segundo movimiento de Pogačar en el podio, evidentemente juega para frenar y que haya posibilidades para Philipsen, pero bueno, también juega a su favor. Es decir, bueno, si nos marchamos los dos, sé que Pogačar es muy bueno al sprint, pero yo creo que le puedo batir, ¿no? Yo creo que ahí también jugaba esa doble baza, pero yo creo que el movimiento clave es en el ataque de Mohoric. Totalmente. El ataque de Mohoric es perfecto. Es decir, parón justo después del descenso, parte detrás del grupo de 4 o 5 corredores. Pogačar le ve y dice, bueno, no voy a ir, pero es que consigue una ventaja muy peligrosa. Y es gracias a que Van der Poel, sabiendo que Philipsen está en el grupo, el que, bueno, encabeza esa persecución y consigue minimizar esa ventaja que había conseguido Mohoric. Yo creo que ahí está la clave de esta Milán-San Remo, porque para mí ese ataque era ganador, el de Mohoric. Para mí la victoria de esta Milán-San Remo estaba en las piernas del esloveno, su segunda victoria de Milán-San Remo en ese movimiento, porque lo hemos visto muchas veces, lo hizo Stuyven en el 21, es un movimiento que parece poca cosa, ese ataque que parece que no está atacando. Es que cerrar un hueco en Vía Roma... Cerrar un hueco en Vía Roma son palabras mayores y muy pocos corredores pueden decir que han cerrado un hueco de estas características, y es que realmente tanto el descenso de Mohoric como el de Pidcock fueron los que después los volvieron a reenganchar en la carrera, ¿no? Porque sí que al final del podio tanto Pogačar como Van der Poel tenían estos metros extra de distancia, pero este parón cuando acaban el descenso es lo que provoca la resolución de la carrera, ¿no? Y a mí personalmente dice mucho de Mathieu Van der Poel, porque desde fuera puede tener este aspecto, ¿no?, de un poco a veces de... No te diría de soberbia, ¿no?, pero al final tiene un caché, tiene un estatus, triunfa en ciclocross, triunfa en mountain bike. Tiene un Lamborghini, Pau. Tiene un Lamborghini, exacto. Y se va a correr el ciclocross con Lamborghini. Exacto, ¿no? Pero después dice mucho, creo, de Van der Poel, dice mucho que haya renovado hasta 2028 por el Alpecin, que es el único equipo en el que ha corrido a nivel profesional, prácticamente, si no voy equivocado, o habrá corrido en otro, pero realmente la gran faceta de Van der Poel la hemos visto con el Alpecin, y hasta 2028 pues va a seguir allí, también con Canyon, y bueno, dice mucho de lo que puede llegar a conseguir este corredor, también con la complicidad de otros compañeros cuando realmente los necesite. Sí, de hecho, había, creo que los compañeros del Cycling Podcast, el podcast británico, creo que consiguieron entrevistar a uno de los directores del Alpecin y le preguntaron sobre este papel, ¿no?, de Van der Poel, de si ya estaba previsto, no estaba previsto. Me refiero al hecho de ser gregario, ¿no?, de Philipsen, y vino a decir que la decisión había sido del propio Van der Poel, ¿no? Supongo que en algún momento vio que quizá no tenía las piernas, ¿no?, para ganar esta Milán-San Remo, y sabiendo que venía Philipsen por detrás, pues decidió pasar al plan B. Obviamente supongo que esto quedó refrendado, ¿no?, por la dirección del equipo, pero como que salió más de él, ¿no?, de tomar esta decisión, ¿no?, de pasar de intentar revalidar la Milán-San Remo a tener otro papel dentro del equipo. Pues hablada de la Volta a Cataluña, hablado también de la Milán-San Remo, vamos a pasar a tocar el Trofeo Vinda,
porque nos ha parecido muy interesante comentar este tema por un hecho al que no estamos acostumbrados en el calendario femenino. La clásica italiana, esta clásica italiana, la ganó Elisa Balsamo del Lidl Trek, que demostró que seguramente es la mejor sprinter del momento. Antes intentaron escaparse pues Marlene Reusser del SD Works, también Meyering del Movistar. Y este trofeo Vinda es una de las clásicas más importantes del calendario femenino. Es una clásica que puede pasar de todo, que está muy abierta, pero es una clásica también que tiene un dominador que no es el SD Works. De hecho, no sé si es el SD Works, es la clásica que tiene allí como atravesada, porque el SD Works como tal nunca ha ganado el trofeo Vinda, y para encontrar una victoria que no sea del Lidl Trek nos tenemos que remontar a la que consiguió Marianne Vos en 2019, cuando corría con el CCC Leap. Y si buscando queremos encontrar una victoria del que en aquel entonces era el SD Works, el Boels Dolmans Cycling Team, fue en 2016 y la consiguió Lizzie Deignan. Por lo tanto, podríamos decir que estamos en un oasis, ¿no? En este trofeo Vinda. Es un pequeño oasis dentro del calendario femenino, porque el dominio del SD Works en prácticamente todas las carreras que se han disputado del primer nivel del World Tour es más que evidente, pero aquí el Lidl Trek, y lo comentábamos en capítulos anteriores, que puede ser quizás el equipo que más sombra o que más le pueda poner en apuros actualmente al SD Works. Sí, lo comentábamos hace unos capítulos, ¿no? ¿Será este 2024 un año, una temporada ¿no? en el que el SD Works vuelva a dominar todo el calendario, ¿no? Y sobre todo con el tema de las clásicas, de las carreras de un día, bueno, y también las vueltas por etapas, ¿no? Pero, y entonces apuntábamos, ¿no? Mira, podría ser que el Lidl, ¿no?, fuera el único equipo capaz de ir cortando, ¿no?, esta dinámica del SD Works. Y fíjate, hace unos días vimos esta estupenda victoria de Elisa Balsamo, y gracias a un fantástico trabajo de equipo del Lidl Trek, ¿no? Es como una victoria en la que, no sé, de alguna forma hay ya no solo el Lidl Trek, ¿no?, sino que el resto del pelotón también se reivindica delante del SD Works, ¿no? Como diciendo, vale, esto no está todo escrito, ¿no? Aquí vamos a luchar cada carrera. De hecho, Shirin Van Anrooy, que fue la ganadora del año pasado, podríamos decir que hizo un poco de Van Der Poel, porque también cerró algún ataque, algún intento de escapada, ¿no?, de Marlene Reusser por delante y de alguna otra corredora del SD Works. Así que, bueno, ya está bien que gane el Trek, Álvaro. Hombre, la verdad que es la carrera fetiche, ¿no?, de Lidl Trek, porque además comentabas, ¿no?, que el Boels, que es lo que ahora es el SD Works, sí, ganó con Lizzie Deignan, que es una seña de identidad, por así decirlo, del Lidl Trek. Por tanto, es como que todo queda en casa, podríamos decirlo. Totalmente, todo bien recogidito. Sí. Todo bien recogidito, sí. La verdad que el trofeo Vinda es una carrera bonita, que nos volvió a dejar pues esa doble alternativa, ¿no? Porque el año pasado ganó Shirin Van Anrooy con un ataque desde lejos. Este año se volvió a decidir al sprint con victoria para Balsamo, como sucedió hace 2 temporadas. Por tanto, bueno, es cierto que el Lidl Trek la tiene dominada, pero hemos comenzado el año y 2 clásicas importantes en el calendario femenino, como son Omloop y Trofeo Vinda, donde Lotte Kopecky no ha conseguido la victoria, ¿eh? Uh-huh. O sea que, bueno, de momento llevamos 2 meses de temporada, por así decirlo, y pinta bien, ¿no? Pinta que por lo menos pues el resto de equipos, como decía Olga, ¿no?, que también puede conseguir victorias, que se pueden reivindicar y que no va a ser un dominio aplastante por parte del equipo de Bollering y de Kopecky. Comentar que el trofeo Vinda es en honor al ciclista italiano Alfredo Vinda, un Alfredo Vinda que en su época ganó 5 giros de Italia, 41 etapas, un récord, por cierto, que mantuvo hasta 2003 cuando lo rompió Mario Cipollini. También tuvo
mucho protagonismo en el Giro de Lombardía, también en la Milán-San Remo. Y de hecho, y me parece interesante para cerrar la tertulia, he leído un dato muy interesante, que ejercía tal dominio en el Giro de Italia que la organización, la Gazzetta dello Sport, le pagó 22.500 liras correspondientes a lo que hubiera percibido por ganar la clasificación general en el Giro de 1930, ¿no? Y acabo de leer un comentario en Twitter de Cronoescalada de esta tarde misma que ponía: los organizadores van a empezar a pagarle a Pogačar para que no vaya a la carrera. Entonces, creo que es una buena forma de acabar esta tertulia, que aparte va a tener un comentario final de Isaac Vilalta, que le tenemos allí perdido por las montañas del Pirineo, en lo alto de Vallter. Así que nada, con esta puntualización de Alfredo Binda del trofeo que ganó Elisa Bálsamo, y también con este comentario que vamos a escuchar de Isaac Vilalta, dejaremos aquí la parte de actualidad y nosotros saltaremos a la combinada. Isaac, todo tuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me pilláis aquí bajando ya de Vallter, que he parado en esta zona donde están los autobuses de los equipos, ya no queda ninguno, a 1,5 kilómetros, 2 de meta, donde hay un parking grande y paran siempre. Yo he pensado, tira largo, trabaja en el coche antes de bajar, porque bueno, había mucha gente y la salida va a ser complicada. No como en una etapa del Tour, pero bueno, no está mal, no está mal. Ha sido un día complicado hoy para trabajar, para todos nosotros los periodistas, con mucha lluvia, frío, viento, de esos días desagradables, pero bueno, que forman parte de nuestro trabajo en este deporte, ¿no? Pero sobre todo ha sido duro por los ciclistas. Les veías llegar, cruzaban la línea de meta y lo primero, había un tapón porque estaban todos los soñers, los ayudantes, miembros del staff de todos los equipos, con ropa de repuesto, que los corredores lo primero que hacían era desvestirse, quitarse la ropa mojada para ponerse encima pues la ropa nueva, no seca, que como ya últimamente la ropa va tan al milímetro, y con la humedad del cuerpo a algunos les costaba muchísimo pues poderse vestir. Y un detalle, las manos estaban heladas de todos los ciclistas, se quejaban, Mikel Landa se quejaba, Pogačar también hacía broma, pero se quejaba de que tenía las manos congeladas, y es que han pasado mucho frío los ciclistas en este día, porque además se ha vivido el contraste del calor del principio, de la primera parte de la etapa, y el frío del final. Bueno, esto se mueve un poco por aquí, os dejo. Sigue lloviendo en Vallter, ya están desmontando la parte de arriba de la llegada, y este miércoles pues más montaña en la Volta, con una imagen que creo que vamos a ver repetida, pero que es una imagen nueva, que es la de Pogačar vestido con este maillot tan bonito, de blanco con franjas horizontales verdes, de líder de la Volta. 2. Combinada. This is legendary, Jonas. This is legendary. Come on, last 400 meters, everything until the line. Pues venga, he escuchado el comentario de Isaac Vilalta desde la Volta a Cataluña. Muchas gracias, Isaac. Sabemos que estás a tope, pero que siempre piensas en Volata Radio. Agradecerte este comentario desde las entrañas de la Volta a Cataluña. Ahora pasamos a la combinada con dos temas. Ya sabéis aquí que tocamos dos temas que quizá no son tan de actualidad, de rabiosa actualidad, pero que creemos que son interesantes tocar en Volata Radio. Y el primero de ellos es para analizar un poco la figura de Sandra Alonso. Sandra Alonso, una ciclista de Torrevieja, de Alicante, de 25 años, que consiguió una victoria en la segunda etapa del Tour de Normandía femenino. Una ciclista que corre en el Ceratizit Wand, el equipo alemán del World Tour, en el que es la única española, y una Sandra Alonso que realmente
consiguió una victoria muy importante y me gustaría destacar lo que escribió ella en Instagram, ¿no? Porque decía algo así como: tantos días duros de entrenamiento, tantos kilómetros sufridos en carrera para que un día todo salga a la luz, ¿no? Y explicaba que salió a entrenar unos días antes porque se sentía prácticamente recuperada después de un virus estomacal y que no fue capaz de hacer 10 minutos a 220 vatios, y lo primero que pensó fue que cómo iba a correr así si no iba a poder aguantar la neutralizada. Pues bien, no solo aguantó la neutralizada, sino que ganó la segunda etapa. Y tanto Olga como Álvaro nos pueden hablar muy bien de esta corredora, porque han hablado con ella, han estado con ella, estuvieron en el Tour, también hay una entrevista muy interesante en Volata, ¿no? Y queríamos hablar de la figura de Sandra Alonso. Olga, ¿qué nos puedes decir de esta corredora que tiene mucho que decir y que tendrá mucho que decir en los próximos años? Sí, correcto. Desde que hizo aquel top 10, ¿no? en la París-Roubaix, ¿no? Hace un par de temporadas, creo que ahí empezamos a fijarnos todos en Sandra Alonso y esta chica, ¿no? Bueno, es cierto, ¿no? Muchos medios de comunicación, o yo personalmente, empecé a prestarle mucha más atención, ¿no? Alguien que ha hecho un top 10 en la París-Roubaix es que quizá tiene algo, ¿no? Hay algo especial ahí, hay una calidad, hay una, no sé, un atrevimiento, ¿no? Un olfato, ¿no? Sobre todo para las carreras de un día y para las etapas, ¿no? Y en el pasado Tour de Francia, pues nada, tuve la oportunidad de hablar un poquito con ella, precisamente en una etapa en la que fue escapada, y me di cuenta como me di cuenta de una cosa interesante, que es que a medida que el ciclismo femenino va ampliando calendario y a su vez va dando oportunidades nuevas a las ciclistas, muchas ciclistas están descubriendo cosas de ellas mismas que hasta ahora no se habían dado cuenta que eran capaces de hacer, ¿no? Y en el Tour de Francia, Sandra Alonso me dijo: no, es que me he metido en la escapada porque vi que en las etapas anteriores habían llegado las escapadas, ¿no? Y dije, pues lo voy a intentar, ¿no? Y esa actitud, ¿no? Ese atrevimiento me gustó muchísimo. Luego ella misma reconoció que en los últimos 5 kilómetros se había quedado sin fuelle y que ya no fue capaz de seguir a las compañeras de fuga, pero jolín, solo haberlo intentado y atreverse a saltar, yo creo que, bueno, forma parte de la madera, ¿no? De la personalidad de esta corredora. Si queréis leer la crónica que hizo ese día Olga Ábalos, ella no lo va a recomendar, lo recomiendo yo. Podéis poner en el Google mismo: Sandra Alonso, vi que las fugas estaban llegando y quería pelearlo. Y ahí os va a enlazar directamente con el artículo que está publicado en la web de Volata, y realmente es lo que explicaba Olga, pero mucho más detallado, con declaraciones súper interesantes de Sandra Alonso, que explicaba esto, ¿no? Que se había quedado sin fuelle, pero que, hombre, si estás en una escapada del Tour, pues cómo no lo vas a dar todo, ¿no? Era un poco lo que decía Sandra, que así que os invitamos a que podáis entrar. Y el otro que ha hablado con Sandra también es Álvaro, que la entrevistaste. Me vas a tener que refrescar la memoria, no recuerdo el número exacto de la revista, pero una entrevista... Volata 35. Volata 35, ¿ves? Es que Álvaro lo sabe todo. Volata 35, en la que podías hablar con ella. ¿Y qué te explicaba, Álvaro? ¿Qué impresión, ¿no? te dio Sandra cuando pudiste hablar con ella? Pues mira, recogiendo también un poco esa parte final de Olga, ¿no? Diciendo que las ciclistas están como aprendiendo con estas nuevas oportunidades, pues básicamente, y fue como se tituló aquella entrevista, que era que ella quiere seguir aprendiendo o saber hasta dónde es capaz de llegar, ¿no? Porque al final es una ciclista todavía muy joven que está empezando, que en aquel momento estaba empezando en el mundo del ciclismo profesional, aunque llevaba ya un par de años en Vizcaya Durango, pero bueno, estaba empezando a mostrarse en carreras de primer nivel, y yo creo que el Tour pues fue un aprendizaje, ¿no? Para ella,
En el primer Tour ya le vimos muy activa en bastantes etapas, pero quizá en esa parte inicial donde el foco mediático queda un poco más diluido, ¿no? Pero en esta sexta etapa del Tour de Francia 2023 sí que fue la confirmación, ¿no? De que Sandra Alonso es una ciclista, como decía Olga, ¿no? Que tiene olfato, porque vale que tú puedes pensar que, ostras, las fugas están llegando, pero es que esa fuga también llegó. Quiero decir, cogió la escapada buena, se fue con 2 corredoras capaces, ¿no? de conseguir una distancia suficiente para que después en Manosgar consiguiese aquella victoria. Sí que es cierto que le faltó pues, esos últimos 5 kilómetros, pero eso también forma parte del aprendizaje, ¿no? Interiorizar hasta dónde tienes que llegar, hasta dónde tienes que forzar. Era su primera experiencia como tal en una fuga del Tour de Francia y por tanto pues no supo medirse, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que me quedo con esa parte, ¿no? Esa personalidad de saber... es una ciclista muy combativa, yo creo que me lo transmitió desde el primer momento en aquella entrevista. Sus palabras siempre me dieron a entender que quería ser una ciclista que su nombre sonase, ¿no? De hecho, una de sus... esa entrevista le preguntaba ¿hasta dónde quieres llegar o no? ¿Cuál es tu objetivo? Y más allá de victorias de victorias o de podios o de carreras que tuviese marcadas, ella lo que quería es que su nombre fuese uno que estuviese en la cabeza de sus rivales. Es decir, ojo con Sandra Alonso. Es decir, en la previa de una carrera, que ella fuese una de las ciclistas importantes, y creo que poco a poco lo está consiguiendo, porque ese ataque a 16 kilómetros en Normandía demostró que tiene motor y que es una ciclista ofensiva. Esperamos que la renueven, porque este año acaba contrato con el equipo, o que otro equipo del World Tour sobre todo la pueda pescar, porque es que realmente esta ciclista de Torrevieja, 25 años, también ganó una etapa de la Setmana Ciclista Valenciana, de la Volta a la Comunitat Valenciana Femenina en 2021, y junto con esta victoria en el Tour de Normandía son las 2 victorias que tiene. Pero es lo que decías tú, por ejemplo, veo por aquí otro tercer puesto en una Vuelta a Burgos, en una etapa de la Vuelta a Burgos del 2019. Es una ciclista que te da una regularidad, ¿no? Y que quizá no, de entrada, no destaca por estar pues siempre peleando por la victoria. A veces sí, ¿no? Pero esta combatividad que decías y este querer estar presente, pues te da una regularidad que tan valorada está en tantos equipos y que tan importante es, ¿no? Y que a veces pues solo nos fijamos en quién ha ganado o en el primero, el segundo y el tercero, pero después es cierto que los grandes ganadores tienen que ganar y se les tiene que exigir ganar, pero después hay otros muchos ciclistas y ciclistas, tanto en masculino como en femenino, pues que tienen otro rol, tienen otro papel y muchas veces no se les valora como tal de puertas en fuera, quizá en el equipo sí. Y bueno, desde aquí también poner en valor la importancia de estos corredores que muchas veces quedan en un segundo plano y que van consiguiendo resultados interesantes, resultados importantes, como es el caso de Sandra Alonso, que desde Volata ya la seguíamos, pues ahora la vamos a seguir mucho más aquí en Volata Radio después de este resultado. No sé si queréis comentar algo más de Sandra, Olga, Álvaro, algún detallito, alguna curiosidad de estas entrevistas, de charlar con ella. Pues que, bueno, lo que decía Álvaro, que es una ciclista joven y es muy accesible. Le gusta hablar, le gusta explicarse, se lo pasa bien en la bicicleta, ¿no? Y eso también es de agradecer. O sea que sí, que le gusta charlar y le gusta reflexionar sobre el ciclismo, ¿no? sobre lo que hace. Y está bien que sea así de accesible. Pues comentada la victoria de Sandra Alonso y el papel que puede tener en los próximos años, el segundo tema de la combinada, escuchar atentamente, va sobre esto. Het is Visma Lease a Bike.
It's not that hard. This is where the name game begins. We challenge you, commentators and podcasters, to use our correct team name as often as possible during the Spring Classics. Are you the one who can maintain the highest rate of accuracy? If so, the Name Game Award by Team Visma Lease Bike is yours for the taking. Muchos de vosotros os preguntaréis ¿qué es esto? ¿Qué está sonando por aquí? Tengo que decir que en un principio, desde Volata Radio, sentirnos interpelados, no, después va, ¿por qué no? Pero fuimos a ver de qué se trataba. En el audio habéis escuchado en un principio, es Wout van Aert diciendo, ¿no?, cómo se tiene que decir el nuevo equipo, el Visma Lease Bike, y después hay una voz del anuncio explicando, ¿no?, que han creado un juego en el que van a analizar algunos broadcasters y algunos podcasts de ciclismo, entre los cuales no está Volata, por eso decía que no nos sentimos interpelados. Pero bueno, queríamos hablar de ello porque nos ha parecido interesante, nos ha parecido una campaña divertida, porque al final creo que desde el Visma Lease Bike, vamos a decirlo correctamente, creo que han lanzado una campaña de comunicación muy acertada en la que durante las clásicas o las próximas clásicas de primavera, las principales carreras, creo que son 4 o 5 que van a venir, lo que van a hacer es, han elegido una serie de televisiones, una serie de broadcasters que retransmiten habitualmente pues el ciclismo, como puede ser Eurosport, como puede ser Radio Televisión Española y otros europeos, y también un listado de podcast, entre los cuales están Los Amigos del Maillot, y después podcast belgas, Lanterne Rouge. Y lo que van a hacer es, con inteligencia artificial, ver cuántas veces dicen Visma Lease Bike estos broadcasters, estos podcasters. Y creo que es una campaña divertida y les van a dar un premio al que mejor lo diga. Y al final lo que se quiere es deshacerse del nombre de Jumbo, ¿no? Porque ¿a cuántos equipos les seguiremos diciendo por el nombre del patrocinador que nos sonaba desde hace años y que es tan difícil sacárnoslo de la cabeza? Y lo queríamos destacar porque, bueno, hay muchas formas de hacerlo y creíamos que es una forma divertida, y desde aquí, pues personalmente aplaudir a los que han creado esta campaña de comunicación, porque está muy bien tirada y es una forma pues que los medios lo acojamos de buenas, ¿no? Y no exigir, no, pues tenéis que decir esto y esto, porque si no, mal. Pues mira, bien por el Visma Lease Bike aquí. No, que es una campaña súper bien encontrada y muy divertida, y además me estaba imaginando en, no sé, posibles consecuencias, ¿no? Pero posibles maneras también de jugar este juego, ¿no? Durante el podcast, ¿no? Cada vez que alguien de nosotros, por ejemplo, diga Jumbo, ¿no? Que suene un pitido o algo así, ¿sabes? Como mal, ¿no? Sí, No sé, tendremos que enviarles un correo a ver si nos tienen en cuenta para el próximo. Sí, claro Desde aquí seguiremos diciendo Visma Lease Bike para que no se nos de hecho enfaden. podemos decir Jumbo, que tampoco se van a enterar. Claro, no se van a enterar. Sí, Efectivamente. es cierto. No, igual si decimos Jumbo, nos incluyen en la lista. Exacto. Claro, Pues pero que decir Jumbo todo el rato, Jumbo. En todo caso, los patrocinadores están ahí, y creo que también el ciclismo, lo hemos explicado muchas veces, ¿no? La idiosincrasia que tiene el ciclismo y también la forma de financiarse, sobre todo los equipos, no tiene nada que ver con otros deportes, porque al final viven única y exclusivamente de los patrocinadores, porque no reciben ni derechos de televisión, que aquí se los llevan pues los organizadores de las carreras, ni tampoco hay un estadio donde puedan hacer taquilla. Entonces también por parte de los periodistas, pues creo que si queremos que todos el ciclismo siga creciendo, que los equipos tengan buenos corredores, se les pueda pagar, pues también no digo hacer promoción como tal, pero sí referirse a los nombres de los equipos como toca. Al menos creo que desde mi punto de vista tiene un cierto sentido y es coherente si después queremos ver lo que vemos habitualmente en las carreras. No sé qué pensáis vosotros. Hombre, para mi gusto, es cierto que me parece una campaña de marketing muy, muy acertada.
porque se ha hablado mucho de este tema. Pero bueno, hay que dar un cierto margen, ¿no? También a periodistas, narradores, porque bueno, son muchos años que se ha automatizado ya un nombre en el cual es complicado, ¿no? En un par de meses, bueno, cambiar el chip, ¿no? Mentalmente, además, imagino, ¿no? Cuando están retransmitiendo, las ideas van muy rápido y ponerte a pensar Visma Lease a Bike cuando en tu cabeza llevas 5 años diciendo Jumbo, pues necesitas un poco de un periodo de adaptación, ¿no? Por tanto, yo creo que está bien escogido, ¿no? El momento de las clásicas, sobre todo porque es una parte importante, un bloque importante en el calendario para Jumbo, siendo un equipo neerlandés con una figura como Wout van Aert, ¿no? Uno de los favoritos a poder conseguir victorias en este tipo de carreras, y sobre todo también yo creo que enfocándolo de cara a, bueno, a fortalecer, ¿no? Que los narradores, que la gente que comenta sobre el equipo interiorice el Visma Lease a Bike, para que cuando llegue el momento quizá de máxima exposición, como es el Tour de Francia, lo sepamos decir a la perfección sin errores, y que no se cuele ningún Jumbo de imprevisto en un momento inoportuno. Mira, las carreras que antes las teníamos son Milán-San Remo, Ronde van Vlaanderen, el Tour de Flandes, la París-Roubaix, la Amstel Gold Race y la Lieja-Bastogne-Lieja. Entonces son estas 5 en las que lo van a analizar a través de una inteligencia artificial que entre nosotros, pues vamos a ver cómo funciona esta inteligencia artificial. Pero bueno, en todo caso, a todos nos quedan, ¿no? Equipos históricos, el Sky, lo que costó decirle Ineos. Es decir, todos veníamos de Sky, Sky. O el Quick Step, ¿no? Exacto. Quick Step, que si ahora es de Koenig, que si era luego claro, pero es que Soudal, ahora es Soudal Quick Step, pero es que el de Koenig lo lleva el Alpecin de Koenig. Sí. Es todo que al final se hace complicado, ¿no? O el Lidl Trek, por ejemplo, que el Trek Segafredo, ¿no? El de las últimas temporadas. Al final es cierto que a principio de temporada cuesta más, después es como todo, ¿no? Te vas acostumbrando y le vas diciendo a los equipos como toca. Al final es lo que decíamos, viven de esto y los patrocinadores son los que, como los nombres reales de los equipos no tienen importancia, porque por ejemplo Movistar Team, ¿no? Abarca Sports. Muy poca gente del público en general sabe que la estructura del Movistar Team es Abarca Sports, ¿no? Pues bueno, al final son los nombres que quedan y no pasa como en otros deportes. Tanto el fútbol es en el que pasa menos, supongo porque por el dinero que hay, pero después en el baloncesto también pasa, el hecho, al menos aquí en Europa, de decirle a los equipos por el patrocinador muchas veces, si no son los grandes equipos, ¿no? Aquí nos queda cerca el famoso, que ahora no sé si se dice así, pero el DKB Juventud, de todo, a mí, para mí es el DKB Juventud, ¿no? O el TDK, ¿no? El TDK o el TDK, o el Tau Cerámica, que es Baskonia. Bueno, pues equipos de baloncesto, ¿no? Que los asocias a un nombre por ese patrocinio. Bueno, y el Perfumería, ¿cómo es? Perfumerías Avenida. El Perfumerías Avenida, correcto, sí. ¿no? Bueno, y no digamos en el fútbol sala. En el fútbol sala también... No entremos ahí, Olga, porque es que... En el fútbol sala, No, el Pozo, el Quesos Entre Pinares... No, Quesos Entre Pinares creo que es de balonmano. Bueno, ahora mismo no lo sé, pero sí, realmente en la península tenemos buen embutido y buen queso, y esto queda demostrado en muchos equipos, que al final es lo que decimos, se vive de los patrocinadores. Es muy difícil encontrar patrocinador y al final tienes que salir a jugar a la pista con un plato de jamón en la camiseta, como vimos en el Pozo durante unos cuantos años. Creo que la conversa está derivando un poco y es momento para ir acabando y para pasar a la que va a ser la pregunta final de este programa. 1. La pregunta. I'm gone. I'm dead. Pues venga, vamos a ir cerrando el programa, que si no se nos alarga mucho. La pregunta de la semana pasada era si estás a favor o en contra de los cascos supersónicos / innovadores de contrarreloj. Os hacíamos esta pregunta en todas las plataformas
hicimos también una encuesta en Spotify. A favor, el 57% de los oyentes de Volata Radio están, como decimos, a favor de estos cascos supersónicos innovadores en el ciclismo. El 42,9% está en contra. Por lo tanto, bueno, bastante ajustado también alguna de las respuestas que teníamos por aquí. Barros García Carlos, o mejor dicho, Carlos Barros García, supongo, escribía, ¿no? ¿Dónde puede acabar esto? No lo sé, Carlos. Sinceramente, no sé dónde puede acabar esto, pero en todo caso, desde aquí también, ¿no? Defendíamos el hecho de que si es la innovación, que si va en bien de que el ciclismo siga evolucionando dentro de unos límites, pues estos cascos de contrarreloj pueden entrar y pueden convivir con el pelotón internacional. Esta semana la pregunta va relacionada con la Milán-San Remo y ya os digo que os vais a tener que mojar, Olga y Álvaro, ¿vale? Yo también me voy a mojar después, pero en todo caso os voy a dejar a vosotros que os mojéis antes. Y la pregunta es la siguiente: ¿son los últimos 15-20 minutos de la Milán-San Remo los mejores momentos de ciclismo de la temporada? Y no solo de esta temporada, hablo en general, si estos 15-20 minutos de este monumento os hacen vibrar como nos hace vibrar otra carrera durante la temporada ciclista. Buah. Es muy difícil contestar a esto, Pau. A ver, yo me lo pasé pipa en esos 15 últimos minutos. O sea, desde la Cipressa, o sea, yo no pude hacer nada más. Nada más. Desde que el momento que Isaac del Toro empezó ahí a tirar, digo, wow, aquí ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y luego, bueno, todos los ataques en el pollo y tal. Wow, no, me cuesta mojarme, porque también tengo muchas esperanzas en las clásicas, ¿no? En Roubaix y en el Tour de Flandes. Pero diría que sí, por el tipo de situaciones que se crearon, ¿no? Porque era una escapada de 10 corredores, creo. Y bueno, y porque todos lo intentaron y cada uno pues tenía una historia, un background. Estaba Van der Poel pues cerrando el hueco para Philipsen. Pasaron muchísimas cosas en esos 15 minutos. Venga, yo digo que sí, venga, va. ¿Álvaro? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con esta afirmación. Para mí son los mejores 15 minutos de la temporada. No es ni de largo mi carrera favorita, pero si concentramos en esos 15 minutos, ostras, es que pasan muchas cosas. Es que en 15 minutos se condensa la misma emoción que igual en una etapa, o sea, en una carrera de 21 etapas, ¿eh? Es decir, es que sucede mucho en esos 15 minutos, 20 desde Cipressa, se encadenan, es una sucesión encadenada de acontecimientos que es que no puedes parar, ¿no? También es cierto que quizá en los últimos años lo vemos con otros ojos, o lo vemos con más tensión o con más ganas de que llegue ese momento, porque somos conscientes de que hay un señor de Eslovenia que va a atacar, sí o sí. Entonces, quizá ahora lo analizamos desde la perspectiva actual, ¿no? Quizá no sé si hace 4 o 5 temporadas que se vivía esa misma tensión y había esos mismos movimientos en el pollo y ese descenso vertiginoso, pero no sé si hablábamos o estaba este debate tan... bueno, a la orden del día, ¿no? Porque al final es que saber que hay un ciclista que va a atacar sí o sí y que eso va a desencadenar, pues que Mathieu Van der Poel el año pasado, por ejemplo, esperase el momento de parón justo antes de coronar el pollo para atacar, o que este año fuese el mismo Van der Poel el que secase el movimiento de Pogačar, que el año anterior Mohoric hiciese aquella locura de descenso. Por tanto, bueno, al final es eso, son 15 minutos en los que se concentra toda la actividad de la carrera y en las que, como comentábamos al principio, como decía Olga, ¿no? Son 15 minutos vertiginosos, pero que ya llevan 260 kilómetros en las piernas, y eso también juega un factor muy, muy importante. Mira, me han gustado mucho 2 cosas que habéis dicho. Yo es un rotundo sí. Ya os lo digo de entrada, pero es que me habéis convencido mucho más. Tengo que decir que salté del sofá
literalmente. Es decir, hacía mucho tiempo que no me ponía tan nervioso viendo una carrera de ciclismo. Creo que de hecho viendo una carrera de ciclismo no sé si me había puesto tan tenso. Viendo el fútbol en épocas anteriores con el Barça, en este caso personal, pues creía que no lo ibas a decir. Sí, Pau, sí. Es decir, cuando era más joven y bueno, y me gustaba más el fútbol, pues con el Barça me había puesto a llegar tenso. Pero ostras, el sábado fue realmente de... Una de las cosas que decías tú, Olga, solo puedes hacer esto. Es decir, cuando son estos últimos 15 minutos, es que no miras prácticamente ni el móvil. Como sabes que en cualquier momento puede pasar algo, y creo que en la época en la que estamos, donde estamos prácticamente viendo una carrera, estando conectados en el móvil, multipantallas, que durante 15 minutos puedas centrar la atención en esto, me parece fascinante. Y después lo que comentabas tú, Álvaro, de lo contradictorio que puede llegar a ser esta carrera, ¿no? Que son 280 kilómetros, 290, donde prácticamente no pasa nada y pasa todo al final, pero que son necesarios estos kilómetros previos para que pase todo lo que ocurre en el Poggio, en la Cipressa, ¿no? Y también creo que sí, que el hecho de que esté Pogačar, y sobre todo el hecho de que seguramente sea la carrera que más difícil va a tener para ganar Pogačar, porque yo lo veo antes ganando Roubaix que Milán-San Remo, y este año lo vi aún más claro. Esto creo que le da un punto extra de emoción en estos últimos años, que es cierto que ha sido escandaloso lo que se puede llegar a ver en 15 minutos de ciclismo concentrados, porque es como el tomate concentrado, ¿sabes? Esas pastillas o esos como una pasta de dientes de tomate concentrado, pues esto sería los últimos kilómetros de la Milán-San Remo, y un pote de tomate normal sería cualquier otra carrera por etapas o cualquier otra clásica, ¿no? Entonces, este concentrado me gusta bastante y rotundamente sí creo que son los 15 minutos mejores de la temporada ciclista, al menos de esta y de la anterior. No sé si queréis añadir algo más. No, nos lo apuntamos esto, porque no sea que, yo qué sé, a lo mejor estamos en el Giro y pasa algo espectacular con Van Aert y Esperemos que sí, ¿eh? Esperemos que sí. Pero bueno, a ver, nos lo apuntamos, ¿eh? Estos corredores, si una cosa nos han demostrado es que vayan donde vayan, dan espectáculo. Pero es que lo decía Álvaro también, pasan tantas cosas, porque es que en otras carreras analizas a un corredor o a dos, ¿no? El ataque de un corredor, dos que se marchan. Aquí es que hemos analizado el ataque de Pogačar, cómo cierra el hueco Van der Poel, cómo te ataca Pidcock bajando, cómo te ataca Mohoric en vía Roma, cómo Michael Matthews se queda 2 centímetros, cómo después Van der Poel ayuda a Philipsen para cerrar el hueco, cómo Philipsen gana, cómo Pogačar queda tercero y lo celebra con los otros. Ostras, es que hay tanto a analizar que podrías hacer prácticamente fotogramas de los últimos 15 minutos y analizarlos fotograma por fotograma, y creo que esto no pasa en otras carreras, ¿no? Entonces... No, y además en la escapada había un Bora también, ¿verdad? ¿No había un corredor del Bora en la escapada? Ostras. Que también hizo un ataque? No creo que era Sobrero, ¿puede ser? Puede ser. Ahora que lo dices de Mateo Sobrero, un sí. ataque que cogió un poco de ventaja y yo lo estaba viendo y digo, no, va a ser así. Sí. A lo mejor se resuelve así la Milán-San Remo, o sea que también estaba por allí. Pues hubo un momento también, ¿sí? no recuerdo si en el Cipressa o en el Poggio, que yo vi la cara de Bettiol y dije, ostras, va a ganar Bettiol. O sea, me vino el flash porque le vi, iba Pogačar atacando. Creo que era el momento de Isaac del Toro en Cipressa, que estaba poniendo un ritmo infernal en el pelotón, y Bettiol iba como Pedro por su casa, es decir, ostras. Y además veníamos también del antecedente de Milano-Torino, que ganó con esa solvencia, y dices, ojo con Bettiol. Día de la marmota, Día de la marmota, un poco con Bettiol. En todo caso, os agradeceremos mucho si podéis comentar lo que os ha parecido vosotros, tanto la Milán-San Remo como estos 15 minutos de ciclismo. Os lo decimos siempre,
que comentéis, ya sea en Spotify, en iVoox, sobre todo donde se pueden dejar comentarios. Nosotros vamos a colgar la pregunta también. Y si queréis decirnos lo que os ha parecido el programa, cosas a mejorar, cosas que haríais, nosotros lo vamos a recibir y vamos a aplicar todo este feedback, porque al final lo que queremos es seguir mejorando, seguir pedaleando, y también si le podéis dar al like, al me gusta, valorar el programa, pues esto que os vamos a agradecer. Seguirnos en redes sociales, @ccbolata en Instagram y en X, que siempre va a seguir siendo Twitter, pero en todo caso vais a poder seguir toda la actualidad ciclista para no perderos ningún detalle. Olga, Álvaro, ha sido un placer. Gran debut, Álvaro. Te vamos a fichar para más podcast. Así claro que sí, claro que sí. Ha sido un gran debut. Encantado. Ha sido un poco nuestro Isaac del Toro, Olga. Podríamos decir, porque es nuestro rookie, nuestro Isaac del Toro, que también otro que déjalo correr. Así que nada, dejaremos correr a Álvaro también, que también nos va a dar muchas alegrías aquí en Volata Radio. Hasta la próxima, hablamos en el próximo capítulo, y con vosotros nada, agradeceros siempre vuestro apoyo, que estéis ahí, que escuchéis el podcast, porque realmente las escuchas han mejorado muchísimo, el podcast está creciendo, y esto es gracias a vosotros, a los oyentes de Volata Radio. Hasta la próxima, que vaya bien. Hasta la próxima, hasta luego. Adiós. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.